Esto me pasó cuando tenía unos 12 años. Mi hermana tenía un perro, un joven Jack Russell, y como estaba en casa de una amiga, decidí sacarlo a pasear. Eran alrededor de las 8 de la tarde a principios de mayo, todavía había algo de luz, pero pronto oscurecería. Giré la esquina hacia el parque local, con el perro tirando de la correa, y comencé a subir por el sendero cuando vi algo extraño. Al principio pensé que era un pájaro, se parecía un poco a una perdiz, pero tenía un color marrón rojizo y el cuello verdoso. No sé por qué, pero había algo en el que despertó mi curiosidad. Solo era un niño, así que decidí correr tras él. Al principio no se movió, solo se quedó allí parado, pero cuando me acerqué, se metió a toda prisa entre los arbustos. Dudé un momento, pero con 12 años estaba decidido a averiguar qué era. Me abrí paso entre los arbustos, tratando de seguir al pájaro, pero las espinas se clavaban en mi piel y mi ropa. El perro, que aún era solo un cachorro, seguía tirando de la correa. Tuve que sujetarlo porque temía que pudiera quedarse atrapado o lastimarse con las espinas. Después de un rato, me di por vencido con el pájaro y empecé a caminar hacia un campo cercano. Fue entonces cuando comencé a escuchar ruidos extraños provenientes de los arbustos. No eran los típicos graznidos de un cuervo o los sonidos agudos de otros pájaros pequeños, sino algo diferente. Sonaba como un pájaro, pero no uno que hubiera oído antes, era un sonido agudo, casi como un silbido. Pensé que alguien estaba gastando una broma y asumí que se trataba de un truco, como esos silbatos de espuma que algunas personas usan para imitar cantos de pájaros. Así que asumí que solo era eso, un simple truco, pero entonces el sonido cambió. Ya no eran ruidos de pájaros, ahora eran sonidos de mono. Y no cualquier sonido, sino claramente alguien intentando imitar a un mono. El cambio en el ruido era inconfundible, era una persona tratando de sonar como un mono, y además, no vivía en un lugar donde hubiera monos salvajes. Me detuve un momento y miré a mi alrededor, pero todo lo que podía ver eran arbustos. Decidí seguir moviéndome hacia el parque, pero el perro tiraba con más fuerza ahora, como si pudiera sentir que algo no estaba bien. Fue entonces cuando noté a alguien entre los arbustos, parcialmente escondido. Llevaba un abrigo azul, y apenas podía distinguir su rostro, pero había algo en la forma en que estaba allí, simplemente observándome, que me hizo quedarme paralizado. No podía decir si era un hombre o algo más, pero sabía que no quería averiguarlo. Pensé que tal vez lo había imaginado, así que intenté calmarme y seguí caminando. Pero el perro seguía actuando extraño. Tiraba con más fuerza, gimoteaba y ladraba, pero no era su ladrido juguetón habitual, era frenético, casi desesperado. Intenté sujetarlo por el collar para calmarlo, pero mordió el collar como si intentara alejarse de mí, algo totalmente fuera de lo normal. Cuando solté la correa por un segundo, se lanzó hacia mí e intentó morderme la mano. No fue un mordisco juguetón, sino como si realmente quisiera lastimarme. No llegó a romperme la piel, pero me asustó mucho. No sabía qué le estaba pasando, pero todo se sentía mal. En ese punto, estaba lo suficientemente asustado como para decidir que era hora de irme. Comencé a caminar rápido hacia el sendero que salía del parque, el perro tirando de mí aún más rápido. Justo cuando me giré para dirigirme hacia la salida. Miré por encima del hombro y vi a la persona del abrigo azul otra vez detrás de mí. Empecé a caminar rápidamente hacia la salida del parque, pero entonces vi a otra persona que venía hacia mí desde el otro lado del parque. Llevaba un abrigo rojo brillante y se movía muy rápido, demasiado rápido para alguien que simplemente estuviera paseando. No pensé, solo corrí. Corrí tan rápido como pude, buscando una salida a través de la zona arbolada del parque, ya que las otras personas bloqueaban mi camino. No me detuve hasta que llegué a la puerta trasera de mi casa. Cuando entré, cerré con llave y subí corriendo a mi habitación. Estaba temblando, pero me sentí un poco más seguro dentro de casa. Necesitaba asegurarme de que estaba a salvo, así que me asomé por la ventana para ver si había alguien afuera. Cuando miré,
vi a las personas con los abrigos rojo y azul caminando juntas por la calle. Ahora estaban escaneando los jardines y mirando durante largos periodos de tiempo hacia las ventanas y los patios traseros de las casas mientras pasaban. Creo que estaban intentando averiguar dónde vivía, pero, por suerte, me había colado por la puerta trasera y no tenía ni idea de en qué casa estaba. Cerré las cortinas de mi habitación y no me atreví a mirar afuera otra vez, ya que pronto estarían frente a mi casa. Nunca me he sentido tan asustado como esa noche y nunca volví a ese parque solo después de anochecer. A menudo disfruto pasear a mi perro por la noche. Esto se debe a que es más complicado sacarlo a caminar cuando hay otras personas con sus propios perros. Por eso, solemos caminar por los parques de la zona cuando ya están algo desiertos. Personalmente, siendo una persona de complexión más bien pequeña, no creo ser alguien intimidante. Sin embargo, mi perro Louki, que pesa 55 kilos, puede parecer algo amenazante para la mayoría. Pensaba que su tamaño sería suficiente para disuadir a cualquiera con intenciones problemáticas por la noche, pero estaba equivocado. En una noche en particular tuve un encuentro que me recordó por qué ahora soy tan reacio a salir a caminar en la oscuridad. El parque al que fuimos esa noche es uno que he visitado un par de veces y que suele estar bastante desierto a partir de las 7 de la tarde. Salvo por un par de corredores o algún que otro paseador de perros, no hay muchas personas que tomen el mismo sendero que yo. Me gusta llevar auriculares y escuchar música mientras camino, pero esa noche decidí no usarlos porque la batería de mi teléfono estaba baja y quería conservarla. En fin, el paseo iba como de costumbre, Louki hizo sus necesidades y seguimos nuestro camino habitual. A mitad del paseo, me di cuenta de que había oscurecido bastante. Como Louki ya casi había terminado, decidí acortar un poco el recorrido y tomamos un atajo que nos sacaba del camino principal. Este atajo estaba rodeado de árboles y todavía había hojas en las ramas. Mientras caminábamos, sentí algo extraño, como si alguien me estuviera observando. A veces tengo episodios de ansiedad bastante intensos, así que intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero, como sabía que mi ciudad era segura, me repetía que no iba a pasar nada. Sin embargo, no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me estaba observando. Miré hacia atrás un par de veces, movido por la ansiedad, y cada vez no había nadie. De hecho, no había nadie en absoluto, ya que el atajo estaba completamente desierto. De repente, Louki dejó de caminar y también miró hacia atrás. Una cosa que olvidé mencionar es que Louki es un gran cobarde. Me di cuenta de que tenía la cola entre las patas, lo cual es un claro indicio de que un perro está asustado. Aunque sentía curiosidad y algo de nervios, no quería descubrir qué era lo que había oído o notado. Solo quería llegar a casa lo más rápido posible. Tiré un poco de la correa y él empezó a caminar, pero de vez en cuando miraba hacia atrás. Después de caminar durante 1 minuto aproximadamente, volvió a detenerse, y esta vez comenzó a gruñir. Encendí la linterna de mi teléfono para ver a qué estaba gruñendo, pero lo único que vi fueron árboles. Asumí que lo que había oído era probablemente algún animal pequeño. Una vez más, me di la vuelta y seguí caminando. Louki seguía mirando hacia atrás ocasionalmente, pero esta vez noté que lo hacía mucho más seguido. Finalmente, escuché lo que parecían ser pasos de verdad y ramas rompiéndose. No había manera de que un animal pequeño hubiera producido un sonido como ese. Louki se giró rápidamente, y con la cola aún entre las patas, comenzó a gruñir y ladrar. Fue entonces cuando vi a un hombre, de unos 50 años, salir del bosque. Estaba vestido con ropa sucia, tenía el pelo largo y encanecido, y una de sus manos estaba metida en un bolsillo. Me dijo: «Bonito perro, ¿puedo acariciarlo?». El hombre se acercó más, emergiendo de entre los árboles. Louki, que de inmediato pareció captar malas vibraciones, corrió detrás de mí y comenzó a ladrarle frenéticamente. Le dije que probablemente no era una buena idea, ya que Louki estaba actuando de manera extraña y no quería asustarlo más. Me sentía extremadamente incómodo, especialmente porque el hombre seguía acercándose más y más. No entendía por qué no podía aceptar un «no» como respuesta. Por lo general,
No dejo que la gente acaricie a Louki a menos que él mismo se acerque primero. Si Louki tiene miedo de alguien, prefiero evitar que se estrese más permitiendo que un desconocido lo toque. Esto es aún más cierto si ese desconocido aparece de repente, saliendo de entre los árboles. Le dije al hombre que lo sentía, que no quería que lo mordiera, y comencé a alejarme. Esto pareció enfadarlo. Mis instintos de lucha o huida comenzaron a activarse, y aceleré el paso. Él comenzó a seguirnos, murmurando maldiciones entre dientes. No sé si estaba bajo los efectos de algo, pero no se detenía. Incluso empezó a caminar más rápido, casi igualando mi velocidad, como si intentara alcanzarnos. Louki y yo interpretamos esto como una señal de que era hora de correr. Empezamos a trotar, y no olvidaré la escalofriante sensación de escuchar los pasos del hombre acelerando detrás de nosotros. Para ser alguien de su edad y contextura, era sorprendentemente rápido. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que sus intenciones probablemente no eran solo acariciar a mi perro. Nadie razonable iría tan lejos solo para acariciar a un perro que claramente no quería saber nada de él. Miré hacia atrás mientras nos perseguía. Estaba a unos 3 metros de distancia, y nunca olvidaré la mirada en sus ojos. Nunca antes alguien me había mirado de esa manera. Mi instinto me decía que definitivamente tenía intenciones siniestras. Finalmente, el sendero nos llevó a la salida del parque y hacia las calles más transitadas. Fue allí donde el hombre dejó de perseguirnos, justo en el límite de los árboles. Vivía a unos 10 minutos del parque, y me aseguré de que nadie nos estuviera siguiendo. Caminé exclusivamente por calles concurridas para mayor seguridad. Más tarde hice un reporte policial, ya que el hombre había sido extremadamente sospechoso. Me quedé pensando en qué habría pasado si su objetivo hubiera sido alguien que no pudiera protegerse o escapar. ¿Qué habría hecho entonces? También me pregunto a menudo qué habría ocurrido si esa noche hubiese llevado puestos mis auriculares y no lo hubiera escuchado en absoluto. Desde entonces, no he vuelto a pasear a Louki en ese parque, y ahora siempre camino por calles más concurridas por las noches. Tuve una experiencia recientemente que no he podido compartir. Estaba cuidando al perro de mi novio mientras él estaba de viaje. La casa de mi novio está en una zona semi-remota, al pie de una colina, al fondo de unas cuantas hectáreas de terreno. Está justo al lado de la autopista, al otro lado de esta, hay un pequeño vecindario rural. Es una comunidad peculiar, ya que la gente tiende a ser muy reservada, y hay muchas casas abandonadas y deterioradas junto a otras que están en perfectas condiciones. Fue en ese vecindario donde acepté cuidar la propiedad de mi novio y su perro, Genesee. Genesee es una mezcla de bulldog y labrador que pesa unos 52 kilos. Básicamente, es puro músculo, y desde que mi novio y yo comenzamos a salir, se ha vuelto muy protector conmigo y con mi propio perro, Lagi. Lagi es todo lo contrario de Genesee, un poodle mix de unos 26 kilos. Cuando estaba cuidando a Genesee, también llevé a mi perro a la casa de mi novio. No puedo pasear a Genesee y a Lagi al mismo tiempo porque Genesee tira demasiado de la correa. Así que normalmente paseo a Lagi primero y luego regreso para pasear a Genesee. Cada uno suele hacer caminatas de unos 30 minutos. Y me gusta sacar a Genesee después de Lagi por la noche porque me siento más segura con él cuando se hace tarde. Una noche, mientras cuidaba a los perros, estaba a mitad de camino en el paseo con Lagi cuando tuve una sensación muy extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor y, a unos 10 metros detrás de mí, vi a un hombre alto con una sudadera con capucha parado junto a una casa vieja y deteriorada. De inmediato pensé que era raro que llevara una sudadera con capucha. En nuestra zona, las noches no bajaban de los 30 grados, especialmente cuando aún estaba atardeciendo, como era el caso en ese momento. Mientras caminábamos, el sol seguía poniéndose y las calles empezaban a oscurecerse lentamente. De vez en cuando miraba hacia atrás y notaba que el hombre mantenía el ritmo conmigo. Finalmente, llegamos a la autopista, y crucé justo antes de que pasara un coche a toda velocidad, con la esperanza de que eso lo retrasara. Esto puso algo de distancia entre nosotros, pero no impidió que siguiera siguiéndome. Caminé lo más rápido que pude hacia la casa,
y ahora podía escuchar claramente sus pasos en la grava detrás de mí. Logré llegar a la casa, cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave, esperando que eso fuera el final, pero no lo fue. Momentos después de cerrar la puerta, sentí que alguien intentaba abrirla. Los perros también lo notaron y empezaron a ladrar como siempre hacen cuando alguien está en la puerta. No hay mirilla en esa puerta, pero como es delgada, podía hablar con quien estuviera del otro lado. Grité preguntando quién era, tratando de que mi voz se escuchara sobre los ladridos. A través del ruido, oí la voz de un hombre diciendo: «Me encanta tu perro. ¿Puedo conocerlo?». Le grité que no y le pedí que se marchara. Volvió a intentar girar la manilla, esta vez empujando contra la puerta. En ese momento, mis perros percibieron que algo iba mal. Genesis tenía el pelo del lomo erizado y enseñaba los dientes mientras gruñía. En ese momento, no sé por qué tomé la decisión que tomé, y probablemente no debería haberlo hecho, pero funcionó. Metí a Lagi en el baño detrás de mí y agarré a Genesis por el collar, manteniéndolo cerca de la puerta conmigo. Desbloqueé la puerta y la abrí lo justo para que Genesis pudiera salir a medias. En ese punto, estaba completamente fuera de sí, y mi mano comenzó a doler por sujetarlo. Podía escuchar el chasquido de sus dientes mientras mordía ferozmente en dirección al hombre. Claramente, el hombre no esperaba que tuviera un perro tan grande, ya que me había visto paseando con uno pequeño y delicado. Tropezó hacia atrás, casi cayéndose mientras trataba de huir. Ni siquiera me miró, simplemente salió corriendo cuesta arriba tan rápido como pudo, hasta que lo perdí de vista. Logré meter a Genesis de nuevo en la casa y llamé a la policía para contarles lo que había pasado. Nunca llegué a ver bien al hombre, y básicamente me dijeron que no podían hacer mucho al respecto. No entiendo por qué no captó la señal cuando los dos perros estaban ladrando dentro. Supongo que no se dio cuenta de que eran dos ladridos diferentes, tal vez pensó que si tenía dos perros, ambos serían como mi poodle esponjoso. Mirando atrás, probablemente debería haber llamado a la policía y mantenido la puerta cerrada. Sin embargo, gracias a Genesis, espero que ese hombre nunca regrese. Era el verano de mi último año en el instituto. Vivía en un pequeño pueblo, trabajando y asistiendo a clases. Una de mis buenas amigas, Emma, me preguntó si estaría interesada en cuidar su casa y sus perros durante una semana mientras su familia iba al norte de California a visitar a unos parientes. Me iban a pagar, y como no tenía otros planes, acepté. La casa estaba a solo 10 o 15 minutos de la mía, así que no era un inconveniente. La familia de Emma tenía 3 perros, y como ya había estado en su casa muchas veces, conocía bien a los perros. Pensé que sería una semana tranquila y relajante. Los primeros días transcurrieron sin problemas. Nada raro pasó. Iba a trabajar cada día y luego volvía a su casa para cuidar a los perros, los alimentaba, los dejaba salir y demás. Sin embargo, el tercer día trabajé un turno tarde, de 1 a 9 de la noche. Después del trabajo, conduje hasta la casa de Emma como de costumbre. Ya estaba oscuro cuando entré en el camino de entrada, pero al hacerlo, vi algo que me dejó helada. Los 3 perros estaban en la calle, deambulando cerca de la entrada. La puerta del garaje estaba completamente abierta, y la puerta principal también. Mi primer pensamiento fue que había olvidado cerrar el garaje al salir, y agradecí que al menos los perros estuvieran bien. Aparqué en la entrada y salí rápidamente del coche. Los perros me miraron moviendo la cola, y enseguida los llevé de vuelta a la casa. Cerré la puerta principal detrás de mí y la aseguré con llave. Luego fui al garaje, que seguía abierto, y lo cerré también. Los perros actuaban de forma completamente normal, pero al recorrer la casa, me di cuenta de algo inquietante: todas las puertas estaban abiertas. Me refiero a todas. La puerta lateral que da a la cocina, la trasera, e incluso las de las habitaciones en el piso de arriba. Además, cada ventana también estaba abierta de par en par. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no era simplemente un descuido mío al olvidar cerrar el garaje y la puerta principal. Llamé a la policía y les expliqué que no estaba segura de lo que estaba pasando,
pero que todas las puertas y ventanas habían quedado abiertas, lo cual me parecía muy extraño. Cuando los agentes llegaron, registraron la casa habitación por habitación, pero no encontraron nada fuera de lugar. Unos días después, el último día que estuve cuidando la casa, volví del trabajo y encontré exactamente la misma escena. Todas las puertas y ventanas de la casa estaban abiertas. Llamé a la policía otra vez, y una vez más, no encontraron a nadie dentro. En ese momento estaba realmente asustada, especialmente después de que sucediera por segunda vez. Cuidé a los perros lo mejor que pude y luego me fui. No quería pasar la noche en esa casa. La familia de Emma regresó al día siguiente, y durante el tiempo que siguieron viviendo allí, hasta que se mudaron un par de años después, nunca volvieron a tener una experiencia similar. Esto me pasó hace un par de años, cuando mi esposo y yo vivíamos en una casa adosada en una zona bastante decente. Mi esposo estaba trabajando esa noche, y hacía un calor inusual para mediados de marzo, así que decidí aprovechar y sacar a pasear a Luke, nuestro perro mestizo de husky siberiano de unos 36 kilos, por el vecindario cerca de nuestro complejo. Llegamos al final de la calle que conduce al complejo donde vivíamos, y al otro lado de la calle había una gasolinera. Mientras Luke se detenía para hacer sus necesidades, noté a un hombre al otro lado de la calle, en la gasolinera, con una caja de cervezas en las manos. Tenía mi teléfono en la mano, escribiéndole un mensaje a una amiga, pero al mirar de nuevo, vi que el hombre estaba cerca de la señal de alto, también aliviándose. Me sentí muy incómoda, guardé el teléfono de inmediato y empecé a guiar a Luke por la calle, siguiendo nuestro camino. En ese momento, el hombre nos notó y cruzó la calle hacia donde Luke y yo habíamos estado. Escuché sus pasos a unos pocos metros detrás de nosotros, y después de unos 10 segundos, noté que sus pasos se acercaban cada vez más. Luke también se dio cuenta de que alguien nos seguía y se detuvo en seco. Me alegró que estuviera atento a nuestro entorno, pero aún así quería que siguiéramos avanzando para alejarnos de ese hombre. El tipo claramente estaba borracho, y tenía un mal presentimiento sobre él. Finalmente, el hombre nos alcanzó. Apreté la correa de Luke con fuerza y lo acerqué más a mí mientras me apartaba hacia el césped para dejar que el hombre pasara. Sin embargo, en lugar de seguir caminando, el hombre se detuvo justo a nuestro lado en la acera y se quedó mirándome. Lo hizo lo suficiente como para que yo pudiera oler el alcohol y los cigarrillos que llevaba encima, y noté que probablemente estaba en sus 20 y tantos años, tenía el cabello oscuro y estaba bastante sucio. El hombre sonrió, finalmente, se dio cuenta de Luke. Luego, sin esperar mi respuesta, se inclinó para acariciar la cabeza de Luke. Luke no lo tomó nada bien y saltó hacia él como advertencia, haciendo que el hombre retrocediera mientras se reía. Entonces empezó a hacerme preguntas como cuál era mi nombre y dónde vivía. Obviamente, le di un nombre falso y le dije que solo estaba de visita en la ciudad por unos días. De repente, el hombre dio un paso rápido hacia mí. En los 5 años que llevábamos con Luke, nunca lo había oído gruñir como lo hizo en ese momento. El sonido que salió de él parecía sacado de una pesadilla. Luke se interpuso completamente entre el hombre y yo, mostrando los dientes y lanzando mordiscos al aire. Esto asustó tanto al tipo que tropezó hacia atrás, casi dejando caer su caja de cervezas. Balbuceó algo como, «Que tengas una buena noche, guapa», y luego se tambaleó calle abajo. Luke es la criatura más dulce y gentil que he conocido, y verlo gruñir y reaccionar de esa manera me dejó con un mal presentimiento sobre el hombre. Esa noche me sentí increíblemente agradecida de tenerlo a mi lado.